Bien, Alicia, decíamos al comienzo del programa, esta es una historia que ya hemos vivido, es una especie de déjà vu, ¿no? Otro intento por desguazar el sistema de educación técnica en la Argentina, que es además un sistema prestigioso, ¿no? Uno que ha vivido algunos años recuerda a la CENET. Menem logró provincializar el sistema y se convirtieron en EPET. El gobierno de Macri desfinanció casi por completo la provisión de insumos, infraestructura, materiales, y hubo protestas en todo el país en torno a este tema. Y ahora en el nuevo presupuesto, nuevamente una amenaza directa contra el sistema y su funcionamiento, ¿no? Para hablar del tema, Ángel Rodríguez está en línea. Él es el secretario general del gremio que nuclea a los trabajadores docentes de la educación técnica en la provincia. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel, ¿cómo están? Gracias por la comunicación y la verdad que al escucharte brevemente se reviven muchos momentos de nuestra historia como educación técnica en la que fuimos en su momento el ejemplo y modelo de educación a nivel país y después pasamos por la década de los 90 con la pérdida de todo lo que fue el financiamiento, o sea, tuvimos altibajos y esto es un golpe más o un intento de golpe más en términos de materia presupuestaria que otra vez tenemos que afrontar, digamos. Sí, y aquí aparece, esto está por ahora puesto blanco sobre negro en el proyecto de presupuesto, pero claramente uno puede ver que este gobierno en especial lo va a hacer, digamos, si no lo viene haciendo ya, esto de no enviar fondos, de financiar o dilatar el envío de fondos y materiales. Así es, Miguel, mirá, exactamente, estamos hablando siempre de la gestión del gobierno nacional, del gobierno de Milei, acá hay que poner justamente como aquí blanco sobre negro, es un gobierno que viene realizando recortes, ajustes en materia presupuestaria en distintos entes del Estado, con la excusa o la intención de llegar al déficit cero. Por un lado, ese es el discurso que vende a la gente, y por el otro lado vemos un ministro que está pidiendo plata al exterior y ayuda económica, entonces no se entiende cómo si vamos por una economía de déficit cero, a qué estamos jugando si estamos pidiendo plata prestada. Entonces hay una cierta incoherencia en todo ese discurso, que es bueno que la gente lo sepa, que podamos pensar y repensarnos qué nos está pasando como sociedad, como Estado, y esto que atenta contra la educación técnica puntualmente, es una muestra más de toda esta política de desbaratamiento del Estado. Ángel, Así que nosotros, sí. ¿Cómo es hoy la situación, el día a día de las escuelas técnicas en la provincia? Bueno, nosotros venimos sosteniendo las escuelas con distintas estrategias. La verdad que hay que destacar el esfuerzo enorme que hace el cuerpo docente. También hay una política provincial que, en la medida de las posibilidades y que los recursos económicos permiten, están sosteniendo algunas líneas medianamente de atención a las escuelas, digo, reparaciones menores, por ejemplo, y el trabajo que hacen las escuelas, ahí tengo que destacar muchas de las cooperadoras escolares de varias escuelas de las provincias se están poniendo al frente y resolviendo cuestiones de mobiliario, por ejemplo, que están comprando o mandando a hacer sillas y mesas para las escuelas donde hace falta. También están empresas, las empresas asociadas. Generalmente las escuelas están en contacto constante con las empresas de la zona, y nosotros, como estamos en un sector productivo de madera y de toda la industria, de la foresta industria, hay varias de esas empresas que están colaborando cercanamente. A veces hacen un recambio de maquinaria en su planta, y bueno, la que queda fuera de servicio le pasan a la escuela hace algunas adecuaciones y a ellos les sirve. Entonces esa es un poco la manera que se está sobrellevando esta situación. Impresionante, ¿no?
También hubo un tiempo en que se discutía, recuerdo, después de la resistencia que significó el pase de las escuelas sin presupuesto, decían en su momento, bueno, la lucha por el presupuesto y la lucha también por que haya autonomía de las empresas. Decían, no queremos que terminen nuestros alumnos como siendo mano de obra barata de las empresas, dependiendo inclusive de las escuelas de las empresas. O sea que hubo ahí un proceso muy complejo. Sí, esto que bien lo mencionás es un enfoque, digamos, no es una casualidad, es un enfoque que se dio fuertemente en la época de la dictadura, cuando se toma la educación técnica con una visión utilitarista, meramente utilitarista, o sea, formemos técnicos para que cumplan una sola función, digamos, a una determinada demanda de un sector laboral, cuando en realidad la función de la educación técnica es la formación para la generación de trabajo. Entonces es un concepto muy distinto hablar de la formación técnica como utilitaria para cumplir un fin específico. ¿Por qué? ¿Y por qué les digo? Porque el día que se termine esa demanda, ¿qué hacemos con los técnicos que formamos para responder a esa demanda específica? Entonces, por eso digo, la visión de la formación de la educación técnica con una mirada puesta en la producción de trabajo o como creadores de trabajo, de fuentes de su propio trabajo, es otra. Y esa es la que nosotros queremos sostener y es la que nosotros estamos luchando para que se sostenga, y para eso tiene que estar el Estado. Para eso, esa es la función indelegable del Estado, por ley. La ley claramente lo dice, el Estado Nacional y las provincias tienen la misión indelegable de sostener la educación. Y la educación técnica es parte de la educación pública. Eso es lo primero y principal, no tenemos que olvidarnos, que es un subsistema del sistema educativo que tiene que ser público, gratuito y de calidad. Ángel, hemos hablado aquí con numerosos representantes gremiales de muchos sectores que se encuentran frente a la misma situación que se encuentra hoy, el peligro para la educación técnica a nivel nacional. ¿Es posible pensar en una articulación de los trabajadores a nivel nacional para gestionar al mismo tiempo y presionar a nuestros representantes parlamentarios? Porque en última instancia el presupuesto se tiene que debatir en el Parlamento, si es que alguna vez se debate, ¿no? Que ese es el otro tema. Sí, Miguel, nosotros como organización nacional ya hemos iniciado ese proceso de diálogo con los referentes de todos los espacios políticos a nivel nacional, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores. Principalmente hablamos con los jefes de bloques de todos los sectores políticos, y acá en la provincia de Misiones nosotros también hicimos lo mismo, estamos hablando con los referentes de los distintos espacios políticos. Hasta el momento no todos quisieron recibirlo, por lo menos nosotros tenemos un documento elaborado en ese sentido, y también en eso que decís del acompañamiento de los sectores de los trabajadores. Debo mencionar que acá en Misiones recibimos también el acompañamiento de la CGT, de la Regional Misiones, que nos sirvió muchísimo para visibilizar la lucha. En eso tengo que agradecer a los compañeros de la conducción de la CGT, Mirta Chemes y Héctor Vallejo, que se solidarizaron con nuestra lucha, y la verdad que eso nos dio una ayuda importante para nuestro reclamo. Ángel, nosotros hemos convocado a paro la semana pasada, en ese sentido. Ángel, ¿y sí. cuántas escuelas técnicas tenemos en la provincia? ¿Cuál es el universo, ya sea de estudiantes, de docentes también? Sí, en instituciones técnicas, entre secundaria técnica y los institutos de agrotécnicos, tenemos más de 80 instituciones. El registro de alumnos supera los 19.000 alumnos matriculados entre estas dos ofertas. O sea, es un universo bastante interesante que ha tenido un crecimiento importante en los últimos años acá en la provincia, y como les digo, ¿no es cierto?, las escuelas están abiertas. Las escuelas, a pesar de esta dificultad en términos presupuestarios, no queremos que se traslade esto a los otros ámbitos de las escuelas que todavía estamos tratando de sostener. Nosotros hemos colaborado con muchas escuelas, inclusive con rifas que hacen para poder tener recursos,
porque también los alumnos, los hijos de nuestros ciudadanos, están algunos con problemas de pérdida de trabajo, los problemas económicos que tiene todo el mundo por este sistema que estamos atravesando, y eso se traslada obviamente a la imposibilidad de que los chicos transiten con bien, digamos, su escolaridad en la escuela técnica. Así que el problema es complejo, el panorama es muy complejo para todos. Una última curiosidad de mi parte. ¿Alguna vez han explicitado los argumentos de por qué este desfinanciamiento del sistema o simplemente lo hacen sin dar demasiadas explicaciones? Y la verdad que hasta el momento, las veces que pude cruzarme con el director ejecutivo del INED, el profesor Ludovico Grillo, no hemos tenido ninguna respuesta, absolutamente nada. Lo único que me dijo la última vez que hablé con él, cuando tuvo la oportunidad de venir acá al Centro de Convenciones en el Congreso Nacional de Agro, me dijo: yo soy un funcionario que ustedes creen que yo soy importante porque vengo a las provincias, pero en realidad en la nación yo soy el último orejón del tarro. Entonces, esa fue la respuesta que obtuve del director ejecutivo del INED. Entonces, en términos de las razones por qué viene el recorte, la verdad que no encontramos razones de este recorte. Es una cosa que salió y que nadie nos puede dar una explicación de por qué estamos en esta antesala tan terrible que estamos alertando a la población. Bien, Ángel, nosotros vamos seguramente a volver a ponernos en contacto porque es un tema que está en pleno desarrollo, no sabemos qué final puede tener, ¿no? Muchísimas gracias. Exactamente, te agradezco. A vos, por favor, a las órdenes. Estábamos hablando con Ángel Rodríguez, secretario general de AMET, la Asociación de Magisterio de las Escuelas Técnicas, que es un gremio nacional, que reúne a los educadores de las escuelas técnicas. Nos daba números, ¿no? 80 escuelas aproximadamente. Sí, 19.000 alumnos. Es un universo muy importante. Sí. Además es interesante, por ahí en otro contexto podemos profundizar el perfil de las escuelas técnicas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de escuelas técnicas? ¿Qué tipo? Porque también eso tiene que ver con una planificación estratégica de nuestro sistema educativo. Claro, hay escuelas que están más vinculadas, por ejemplo, a lo electrónico, electromecánico, motores, metalúrgica, otras más cercanas al sector de la madera, otras más cercanas al sector de la producción agropecuaria, otros a la industria alimentaria. ¿Una EFA es una escuela técnica? Es una escuela técnica, agrotécnica. Así que bueno, me parece interesante para seguir mirando. La semana pasada se ve que hubo una presentación, ya que él mencionaba la CGT. Un sector de la CGT estuvo en el Congreso de la Nación, estuvo reunido con senadores para manifestar también ahí la preocupación. Y fíjate los sectores de la CGT que fueron: UDGRA, UOCRA, Luz y Fuerza, ESMATA. Fueron de alguna manera a plantear ahí la preocupación por la caída del financiamiento de las escuelas técnicas. Mira vos, UDGRA es un gremio que nuclea al sector de la gastronomía y hotelería. De hecho, también hay escuelas técnicas que tienen ese perfil, ¿no? Culinaria sobre todo. De servicios en general, también de servicios, hoteleros. Así que bueno, porque se supone que está como bastante articulado en algunos lugares. Las escuelas dependen, no sé, en la zona de Monte Carlo hay una escuela que tiene vínculo con todo el sector maderero. Claro, que depende del Centro Tecnológico de la Madera. Exactamente.